Buen día, maestra. Somos el equipo número 2 y vamos a presentar lo que es nuestro video de experiencia acerca de lo que fue el proyecto de redes celulares. Entonces voy a comenzar yo contando lo que aprendí y lo que se me hizo interesante de este proyecto. Nosotros investigamos todo lo que se especificaba en la rúbrica. Algo de lo que mucho que me llamó la atención fue acerca de lo que son las generaciones de redes celulares. Como tal, hoy en día hay cinco generaciones de redes celulares que van desde la 1G hasta la 5G, así se les conoce. Y se me hizo interesante cómo es que a lo largo de la evolución ha mejorado lo que son los servicios de voz, de mensajería, pero sobre todo los de transmisión de datos, que es el acceso a Internet. La velocidad que ahorita, o la calidad más bien, que se obtiene de los servicios comparados, por ejemplo aquí en México, que lo más que tenemos es 4G o 4.5G, comparados con las versiones como son 1G o 2G, es la verdad bastante increíble. A pesar de que es bastante veloz, incluso a veces nos quejamos de que la velocidad no es tan buena, pero la verdad es que la evolución, es bastante notoria. De hecho, recuerdo que antes de tener yo mi primer smartphone, tenía un teléfono de los que son más viejitos, pero que ya permitían el acceso a Internet, y esos teléfonos que nada más son compatibles con 2G, 3G, y recuerdo que para mí la velocidad era bastante buena, recuerdo, y cargaban bien las cosas en ese teléfono cuando accedí a Internet. Pero ahora que tengo un smartphone, y que sobre todo yo creo que esto nos ocurre a todos, que ya estamos acostumbrados a que lo que es la tecnología 4G, que es la que es más frecuente aquí en México, luego de repente pierdo un poco de señal de la red 4G y me paso a la 3G, y la verdad es que noto la diferencia de velocidad, que es demasiado brutal. Me doy cuenta que, es mucha diferencia, se siente el cambio cuando utilizas la red 3G, que no es tan rápida, nada comparada de velocidad con lo que es 4G. Se siente mucho la diferencia, cómo tarda en cargar los videos, cómo tardan en cargar las aplicaciones como son Facebook. Entonces realmente se me hace muy asombroso cómo es que ha mejorado bastante lo que es la calidad, sobre todo de transmisión de datos, de lo que son las generaciones de la telefonía celular. También algo que me gustó mucho fue lo de la indagación de lo que son las fichas técnicas, sobre todo porque analizando bastantes cosas de las que había ahí, yo recuerdo que mi teléfono más reciente que tengo ahora, cuando lo compré, hablaba algo sobre las bandas. De hecho, cuando recién lo vi, decía algo sobre que era la versión global del teléfono, y hacían mucho hincapié a que con versión global se referían a que lo podrías utilizar casi en cualquier parte del mundo, con cualquier compañía, y eso es algo que yo no entendía al principio, qué es lo que identificaba eso. Pero ahora que estuve investigando este tema y todo esto, me pude dar cuenta que en las especificaciones del teléfono trae algo que habla sobre las bandas B, que dice la B2, la B4, y hay bastantes. Creo que mi teléfono abarca hasta la B28, me parece, y resulta pues que estas bandas son las que especifican, ¿no?, que en qué país y en qué compañía puedes utilizar lo que es el teléfono. Cada banda está asociada a una compañía telefónica, y pues dependiendo en qué país te encuentres, son las bandas que hay. Aquí en este caso, yo que soy Movistar, dice que se utiliza la banda B2. Entonces eso fue algo también interesante que se me hizo, porque pude comprender o pude entender cómo es o qué es lo que identifica que un teléfono pueda ser usado a nivel global, o que puede ser utilizado solamente en alguna región. Y pues eso fue lo que más me gustó y lo que llamó la atención de lo que es la práctica. Y ahora les cedo la palabra a mis compañeros. Bueno, yo voy a empezar diciendo que y comparto una parte de lo que le pareció interesante a mi compañero Irving, porque sí, al momento de nosotros investigar lo que son las diferentes etapas de la red celular, uno pues sí, como que al principio sí sabe que están ahí, pero no sabe cuál es la función que cumplen realmente, ¿no? Uno siempre vio como que en la barra de arriba del teléfono que tiene red, a veces en su momento tuvimos la 2G, en su momento yo me acuerdo que en la prepa tenía 3G, de repente 4G, y uno lo intuye como que es una mejor señal, pero no te das cuenta de lo que realmente especifica en este tipo de redes hasta que lo investigamos en este proyecto.
a mí se me hizo muy interesante lo que comentó también mi compañero Irving, de que notas la diferencia entre una generación y otra. Porque pues cada generación va evolucionando dependiendo a lo que se requiera pues en la sociedad, ¿no? Hoy en día se requiere más la velocidad de los datos, como son navegar en internet y todo eso, y las llamadas y los mensajes se han dejado un poquito más de lado, sin descuidarlos obviamente. Me ha pasado lo mismo que mi compañero, de que de repente de la red 4G me paso a la 3G, noto una debilidad en la navegación del internet, pero siento que es incluso mejor la 3G al momento de realizar llamadas por voz y por mensajes que en este caso la cuarta, porque la calidad del audio se escucha mucho mejor, y es precisamente a lo que se enfocaba en ese tiempo pues esa red celular, más que nada a la voz y a los mensajes, más que nada lo que era la segunda y la tercera. A partir de la mitad de la tercera, por decirlo así, por decir la segunda parte de lo que fue la evolución de la red 3G, ya se enfoca más a los datos, pero la primera parte sí fue enfocada un poco más a lo que era el servicio, por decir, tradicional, que eran las llamadas y los mensajes. También una parte importante que aprendí de este proyecto fue en qué países puede funcionar un teléfono celular. Uno creería realmente que puede funcionar en cualquier parte del mundo por la funcionalidad del dispositivo, no más que nada. Pero investigando nos dimos cuenta que hay bastantes países, realmente más de los que yo me esperaba, en los que un teléfono que es de aquí de México no podría funcionar, o no podría funcionar en buenas condiciones en algún otro país. Más que nada me tomé muchos, por decirlo así, obstáculos, que en países de Oriente eran en los que menor señal agarraba, o agarraba una peor señal, o incluso dejaban de funcionar completamente. Esto sí me pareció bastante interesante, porque hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Uno no está realmente bien informado en este tipo de cosas, y una descomunicación en un país de aquellos pues sí causaría un problema bastante grande tanto en tu persona como en las demás que te rodean, ¿no? Eso sería pues lo que me pareció interesante a mí, y ahora les cedo la palabra a alguno de mis compañeros. Bueno, ahora yo voy a hablar lo que a mí me pareció Lo siento. Ahora voy a hablar yo sobre lo que a mí me gustó de la práctica, sobre el aprendizaje. Bueno, yo sinceramente me impresionó mucho lo que fue la evolución ¿cómo se llama? De la red celular, porque la verdad no sabía mucho sobre su evolución. Al principio pues fue una novedad, ¿no? Para muchas personas, que pues fue por creo que 1977 o 78 cuando se inició lo que es la telefonía móvil pues en México. A mí la verdad me pareció pues muy padre, porque dije, ¿no? ¿Cómo pusieron las caras las personas a la hora pues de ver un celular, ¿no? De ver un dispositivo sumamente avanzado a esa época. Bueno, empezaron a salir lo que es las redes, las 2G, que fue en 1990, 1991. ¿Cómo se llama? Y pues también fue pues un boom. Fue algo novedoso, porque ¿cómo se llama? En ese tiempo la red iba más rápido, era más accesible y todo eso. Lo que a mí me tocó fue en la secundaria, cuando yo tuve mi primer teléfono, y era 2.5G, que pues en ese tiempo era una novedad lo que eran las llamadas y los mensajes de texto. Yo me acuerdo que pues en ese tiempo
pues yo nos mensajeábamos mis amigos y yo, y pues a veces sí se demoraba mucho la mensajería, ya que pues como habían, obvio, muchas personas mandando mensajes de texto al mismo tiempo, pues como que la red ¿cómo podríamos decirlo? Se saturaba y no llegaban a tiempo los mensajes, porque luego me tocaba que llegaban al día siguiente los mensajes. Y pues ya, era muy novedoso. Entonces, ¿cómo se llama? A mí la verdad, me fue muy interesante eso de que cómo todo ha avanzado ahorita últimamente en estos años, ya que pues ahorita existe lo que es la 4G o la 4.5G, que es la que tenemos aquí en México. En otros lados ya tienen la 5G. Concuerdo con mis compañeros que la red 3G es un poco más rápida que la 4G conforme a las llamadas, ya que cuando mi celular baja la intensidad de red, que es a 3G, y hago una llamada o me hacen una llamada, pues escucho más clara a la persona, o incluso la escucho un poco más rápida, no la escucho ni lenta ni nada. También otra cosa que me llamó la atención fue en que mi celular solamente se puede utilizar en dos países, que es en China y en Japón. Yo sinceramente tenía la idea de que se podía utilizar casi en todo el mundo, pero pues no, al comprobar, buscar información que en donde se podía ocupar mi celular, y me aparecieron dos países, dije, la onda, ¿no? Pues qué chafa, ¿no? Pero pues no es que sea chafa, sino que simplemente son, pues es la red, es la intensidad y es de hasta dónde tiene la mayor capacidad de llegar mi celular. Y pues creo que eso es de mi parte. Pero sí, a mí lo que más me impresionó fue hasta en qué países se ocupa mi celular. Solamente es en 2. Bueno, ahora va mi turno sobre hablar lo que me pareció más interesante, lo que más me gustó y los aprendizajes que obtuve de esta práctica. Yo recuerdo muy bien cuándo fue la primera vez que tuve el acercamiento con leer 3G o 4G, y fue cuando yo recuerdo que a mí me cambiaron de compañía de Telcel a Movistar, como suele pasar en el centro, y entonces yo siempre que tenía Telcel, yo veía Telcel 4G, siempre que estaba usando mis datos, jamás cambiaba esas letras, esa tipografía de ver el 4G ahí. Entonces a mí se me hacía, yo estaba tan acostumbrado a ver el 4G que ni siquiera ignoraba que existían otro tipo de señales. Y de hecho, yo creía que el 4G era relacionado a Telcel. Siempre lo relacioné así porque en su publicidad mencionan mucho el 4G Telcel. Entonces yo creía que el 4G era propio de Telcel. Creí que era una tecnología propia de ellos. Y justamente cuando me cambio a Movistar, veo que Movistar tiene más deficiencias que Telcel y se bajaba mucho a 3G. Y ahí fue la primera vez donde yo me di cuenta que ya no había un 4G ahí y había un 3G. Y luego un 4G, y así se iba subiendo o bajando dependiendo la deficiencia de la red. Y ahí fue donde me di cuenta, uno, que el 4G era mucho mejor, porque en Telcel nunca bajaba de 4G y nunca tuve problemas con conexiones de red o conexiones a internet. Y dos, que no era propio de Telcel, que era una tecnología que fue evolucionando a través de los años, pero hasta ahí era lo único que conocía. Ya entrando a esta práctica, conocí más cómo fue su evolución, que no fue nada más de un día para otro cambiar solamente el número, que no siempre se llamaron así, y sobre todo que cada una cumplía con distintos objetivos. Por ejemplo, justamente ahora con lo del coronavirus y eso también se hizo un poco famoso lo de que las señales 5G transmitían cáncer o ese tipo de cosas, radiación. Entonces esta práctica cayó como anillo al dedo porque aprendimos, a pesar de que ya sabíamos que eso no era cierto, aprendimos el por qué no era cierto, aprendimos que realmente las redes 5G tienen un objetivo y es un objetivo claro, es el objetivo de hacer una ciudad inteligente, de trabajar en la nube, de inclusive resolver problemas médicos a distancia, realidad virtual, realidad aumentada, comunicaciones masivas, automatizaciones y sobre todo el internet de los objetos o el internet de las cosas. Entonces no es nada más poner una red 5G por ponerla o una torre de 5G por ponerla y por
generar algo que la gente cree que pueda generar. Realmente todo va detrás de un objetivo. Y bueno, al final somos un país tercermundista que a lo mejor nos falta un poco para llegar a ese salto de la 5G, pero al menos ya sabemos que ahí está el camino, ya sabemos el objetivo de ese camino, y eso fue gracias a esta práctica precisamente. Una de las cosas que también hicimos en la práctica fue ver qué ventajas nos ofrecían los proveedores de internet. Yo recuerdo que hace unos meses tan solo teníamos Telmex, internet de Telmex, y justo cuando nos íbamos a cambiar de internet, yo me encargué un poco de ver qué servicios ofrecían. Y realmente cuando tuve que hacerlo porque iba a tomar una decisión, no lo hice tan bien que cuando lo hice ahora en la práctica, que realmente no me servía para tomar una decisión tan crucial como cambiarme de servicio o de proveedor de internet. Sin embargo, cuando lo hice en la práctica me di cuenta de muchas otras cosas que no tomé en cuenta hace unos meses cuando tomé la decisión de cambiarme. Yo tomé la decisión de cambiarme a Total Play. En ese momento solamente me guié en los megas que me ofrecían, nada más, no me basé en nada más, ni en precios ni en nada. Justo cuando hice esta práctica ya me di cuenta de otras cosas que ofrecían, de los precios, de que no existían nada más los paquetes que ya había visto en ese entonces, y pude comprobar que realmente la opción que elegí sí fue la correcta. Sin embargo, también me di cuenta que pude haber elegido la incorrecta por la ignorancia y que prácticamente solamente elegí la correcta por suerte, no porque me hubiera investigado bien, porque ahora que investigué bien me di cuenta de todo lo demás que ofrecía. Por ejemplo, toda mi vida había estado con Telmex y nunca me había percatado que nos ofrecían un antivirus bueno gratis. Yo siempre sufrí por antivirus y no sabía que yo tenía el paquete que me daba el antivirus gratis, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, este tipo de prácticas te sirven y te abre más el panorama, porque si en algún futuro yo pienso volver a cambiar de proveedor, ya sé cuáles son los pasos que debo de seguir para elegir el mejor. Otra de las cosas que se vieron en esta práctica y que me parecieron interesantes, que me gustaron y que aprendí mucho, fue que cuando un usuario realiza una llamada a otro usuario de un celular A a un celular B, esta señal de teléfono no es magia, o sea, no es de que de un teléfono se comunica al otro sin antes pasar por nada. En esa comunicación que existe entre un punto A y un punto B, existen muchas, pero muchas antenas en medio que uno no se imagina que existen. Yo al principio no me imaginaba ni siquiera que existían antenas. Yo realmente sí creía que era de celular a celular. Después, un poco empezando a investigar en la práctica, dije, ok, puede haber una, puede haber dos, pero yo cuando ves realmente la cantidad que son 100, 200, 300 antenas, te das cuenta que no es como pensabas y que no es tan fácil como pensabas, y te das cuenta del gran trabajo de ingeniería que existe detrás de todo eso para que hoy, en cuestión de menos de un segundo, milisegundos, pueda existir una comunicación tan eficiente como la tenemos hoy en día. Te das cuenta que a pesar de que las antenas a lo mejor no son tan potentes como para que con dos ya podamos comunicarnos de un punto A a un punto B, te das cuenta que realmente entre ellas existe una conexión de fibra óptica, que son muchas, y que el hecho de que sean muchas no quiere decir que sea menos eficiente, sino al contrario, son muchas porque su objetivo de que sean muchas hace que hoy en día en milisegundos te puedas comunicar a kilómetros de distancia. Y ese trabajo o todo eso que existe detrás de una simple llamada de un celular, yo no lo sabía y lo desconocía completamente. Yo de verdad creía genuinamente que era de mi celular a otro celular. Y uno ni siquiera se imagina, pero yo creía que nada más era de celular a celular. Y no, son fibras ópticas, son antenas, son redes, son generaciones de redes celular, que creo que ahora cada que llame a celular o me conecte a mis datos, ya voy a saber qué está pasando detrás de toda esa ingeniería que existe. Sí, bueno, complementando lo que dice mi compañero un poquito de que las antenas, sí, uno no se imagina realmente la ingeniería que hay detrás, ¿no? Sí vemos, bueno, en mi caso, por ejemplo, sí he visto antenas de teléfonos y todo eso, pero realmente no te imaginas que fueran tantas. Uno se imagina que hay una por zona o una distribución un poco más pensada para zonas estratégicas, para abarcar más señales, y realmente no. O sea, son como que lo que se busca, o por lo menos lo que yo pude percibir, es que se busca tener una conexión entre ellas un tanto más cercana para
para precisamente lo que dice mi compañero, que la conexión sea muchísimo más rápida de un punto lejano, por ejemplo, de zona norte a zona sur. Si nos vamos en el estado de Veracruz, incluso también conectándolo a grandes rasgos, pues una llamada de aquí a otro estado de la República, o sea, se pueden realizar llamadas de punta a punta del país, incluso de país a país. O sea, es una ingeniería que realmente uno no dimensiona, porque cree que simplemente las antenas están ahí como que pues, un día aparecieron y hacen su chamba sola, o por ejemplo, siguiendo con la manera de pensar mi compañero, yo creía realmente que las llamadas telefónicas eran de, ok, mi teléfono manda una señal, mi señal va como que a un satélite, no sé, en el espacio, y del espacio retornaba a la misma señal que era como que de México, y entre que ahí como que medio buscaba y encontraba el número, pero pues, o sea, realmente uno no dimensiona lo que son este tipo de redes celulares, que es inmenso el trabajo que hay detrás, y todas las facilidades que que han ido evolucionando conforme al tiempo, porque esto hace unos 10 años no era posible. Entonces esa evolución de trabajo es muy, o sea, si por ejemplo para esta práctica que nosotros la investigamos, por decir en una semana, fue como que un abrir de ojos muy, muy, muy impresionante. Bueno, y pues ahora sí que antes de concluir, creo que también quiero dar un poco mi opinión acerca de eso. Yo, igual que mi compañera Sam, creía que cuando hacías una llamada o mandabas un mensaje, todas las señales se iban a un satélite. De hecho, yo como que siempre he tenido la idea, o siempre había creído, que los servicios así de telefonía funcionaban por medio de satélite, no que funcionaban tanto por medio de antenas. Sí había escuchado ya no hace mucho tiempo acerca de que era por medio de antenas y eso, pero yo realmente toda mi vida siempre creí que fue por satélites, que mandabas un mensaje y ya el satélite es el que se encargaba de comunicar a la otra persona. Pero ahora me doy cuenta que realmente son las antenas las que se encargan de hacer la comunicación. Entonces esa fue otra cosa que aprendí, o que me hizo que pude ver ahora que realizamos esta práctica, que realmente pues, la señal se transmite a través de lo que son antenas y no a través de tanto de lo que son satélites, ¿no? Y pues ahora sí que básicamente esto que explicamos y esto que acabamos de decir fue lo que nosotros aprendimos, lo que cada uno pudo visualizar, cada uno pudo aprender, de lo que ahora sí nos podemos enterar y que podemos abrir los ojos, porque antes estábamos un poco en la ignorancia de las cosas, ¿no? Pero ahora sí que podemos comprender varias cosas en lo que son esta práctica, y pues así es como concluye lo que es nuestra explicación.